Iniciamos los trabajos del día de hoy con la conferencia por invitación Diseño y validación de instrumentos de investigación con enfoque socioformativo, a cargo del maestro Sergio Raúl Herrera Mesa. El maestro posee una maestría en investigación educativa, trabaja en el Colegio de Estudios Superiores y Especialidades del Estado de Oaxaca, en Juchitán, Oaxaca, y es parte del equipo del Centro Universitario CIFE en Cuernavaca, Morelos, como docente e investigador. Las áreas de investigación del maestro es en gestión escolar y procesos de formación y evaluación, y las últimas publicaciones que ha realizado es el director escolar desde el enfoque socioformativo, estudio documental, mediante la cartografía conceptual. Bienvenido, maestro. Adelante. Perdón, muy buenos días. Ahora me toca participar en calidad de conferencista y me da mucho gusto participar en esta ocasión para compartirles algunas ideas relacionadas con el diseño y validación de instrumentos de investigación con enfoque socioformativo. Como lo hemos visto ya en el programa de esta mañana, estaremos también escuchando algunas ponencias relacionadas con este tema, de tal manera que pues con mucho gusto comparto algunas ideas también basadas en la investigación y en la experiencia que hemos tenido en este campo. Las metas de esta conferencia son básicamente analizar la noción de investigación socioformativa. Todos estamos en el campo de la investigación, pero como bien lo sabemos, la socioformación es un enfoque que pretende generar procesos de innovación en todos los campos, especialmente en los que se refieren a la gestión del talento humano. Entonces vamos a tratar de analizar, argumentar lo que hay que entender como investigación desde la perspectiva socioformativa. Como se trata de diseño y validación de instrumentos, vamos a tratar de clarificar también los conceptos de validez y confiabilidad, ya que son condiciones indispensables en cualquier instrumento de investigación y también de evaluación. Y para ilustrar, trataré de ejemplificar y explicar mediante algunos ejemplos el proceso para construir un instrumento de investigación desde el enfoque socioformativo. Bien, en primer lugar, creo que vale la pena que recordemos todos qué es investigar. Generalmente, pues, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes para ayudarles a hacer sus tesis, con frecuencia se da la confusión de que investigar es hacer una tesis y llenar unas páginas con una serie de datos que por ahí fueron encontrados. Creo que vale la pena recalcar la idea de que investigar es un proceso y ante todo es un proceso cognitivo. Quien realiza investigación genera conocimiento. Ya el escribir el artículo o escribir la tesis no es sino el informe del resultado, el informe de todo el proceso, sistematizado, fundamentado, muy bien presentado, pero no es sino el producto final que encierra o que simplemente representa algo que hay mucho más de fondo, que es el proceso. Un proceso complejo, largo, no necesariamente lineal, como a veces se tiene que explicar, pero bueno, trataremos de retomar un poco qué entendemos por investigar. Es un proceso cognitivo que parte desde un problema porque busca solucionar tal problema en los distintos campos, en las distintas áreas del conocimiento. Es necesario que el problema esté claro, argumentado, bien analizado, de tal manera que al plantearse todos los elementos del problema sean claros y solamente de esa manera se pueda ir trabajando directamente en la línea de la solución. Es por eso que se propone siempre que se plantee un problema, además de los elementos técnicos de hipótesis, etcétera. Es importante plantear con claridad una pregunta que nos tiene que ir conduciendo hacia la respuesta. Esa respuesta es la que va a generar el conocimiento que estamos buscando. Es importante aclarar esto, que
Al investigar estamos tratando de generar un conocimiento para una solución. La investigación llega a la producción del conocimiento, ya las demás acciones de generación de acciones, de instrumentos, generación de soluciones, de acciones, de intervención, pues forma parte de la investigación, pero ya como una etapa posterior y resultante. Este proceso de investigación supone un proceso muy completo, largo, complejo y profundo de búsqueda de datos. Datos que no nada más se buscan, sino que supone un procesamiento también muy cuidadoso, muy metódico, muy sistemático, que trato de resumir en estas 5 acciones. Cuando investigamos qué es lo que tenemos que hacer con los datos que encontramos, por una parte hay que buscar datos en la literatura, en la teoría, en lo que ya se ha dicho respecto al objeto de estudio que estamos tratando de abordar. Y por otro lado, hay que buscar también datos del contexto, de la realidad, de las personas, de los procesos, de los problemas cotidianos. ¿Y qué hacemos con esos datos en resumidas cuentas cuando abordamos el proceso de investigación y los buscamos para procesarlos? Básicamente, estas 5 acciones. Los datos hay que localizarlos, ver en dónde están, ir a buscar aquellos artículos, aquellas obras de la literatura en donde podemos encontrar datos relevantes, y ya en lo que sería el trabajo de campo, ir a aquellas realidades, acudir con aquellas personas que nos van a dar la información que requerimos. Esos datos ya localizados los registramos de las diversas formas, como puede ser, en ocasiones será a través de escritos, a través de aparatos electrónicos de registro de voz o de imagen, porque lo que sigue es sistematizar toda esta información que hemos recogido. Los datos hay que sistematizarlos, organizarlos, clasificarlos, codificarlos, y en fin, todos los procesos que se requiere para poner en orden y convertir todos estos datos en el material que se pueda manejar y que posteriormente, llegando ya a niveles más profundos del procesamiento, se puedan analizar e interpretar. De este análisis, de esta interpretación, que necesariamente son posibles gracias a los pasos anteriores, es cuando estaremos generando el conocimiento que buscamos. Ahora bien, si nos ubicamos desde la perspectiva socioformativa, todo este proceso de investigación pues nos debe llevar a una meta importante, fundamental, que es la mejora de los distintos, del problema en el que estamos tratando de abordar, y encontrar aquellas vías para que o los procesos formativos o los procesos organizativos o todas aquellas acciones para la mejora de la calidad de vida, para la mejora de las condiciones se necesitan ejecutar. Entonces este proceso necesariamente lleva a un cambio, a una situación mejor. Yo creo que es importante que todo esto no quede en el aire. Estamos viviendo una situación en nuestro país mexicano y seguramente en muchos otros países de habla hispana, en que hay importantes crisis de valores, crisis en las relaciones de la sociedad, crisis a nivel gobierno, crisis de competitividad, muy serios problemas de productividad y no se diga los asuntos relacionados con la búsqueda del poder, con el ejercicio del poder. No puede estar fuera de estos contextos, nuestros trabajos de investigación no pueden estar fuera de estos contextos. Hay que generar conocimiento, pero siempre hay que tener en la mira la realidad en la que nos encontramos, porque necesita intervenciones de mejora. Abundando un poco más sobre la investigación desde la perspectiva socioformativa,
Creo que vale la pena aquí mencionar que pues, la socioformación, desde el CIFE, maneja estas líneas de investigación principales, todas ellas muy importantes, muy relevantes para la realidad que nos toca vivir en este siglo XXI. Al CIFE le interesa investigar sobre los procesos de formación en todos los niveles, a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel desarrollo de competencias en todos los sentidos, a nivel de organizaciones. A la socioformación también le interesa mejorar, ampliar, profundizar los procesos de evaluación tan necesarios para la productividad, tan necesarios para la mejora de las condiciones de vida. También la salud y la calidad de vida es uno de los grandes campos que interesan a la socioformación, dada la relevancia de las condiciones particulares en que cada uno de los miembros de la sociedad vivimos. No puede haber vida digna si no hay calidad, si no hay condiciones de salud necesarias. Sabemos perfectamente la cantidad de situaciones que amenazan la salud, desde la alimentación poco balanceada, desde las mismas casas comerciales que producen alimentos que no son muy nutritivos, las resistencias que tienen para hacer públicas las cualidades nutricionales de los productos, etc. Las condiciones de pobreza, de falta de alimentación. Otro de los campos muy importantes es la innovación organizacional, porque en general también se vive en crisis de eficiencia, lo vemos a veces en las instituciones bancarias, lo vemos en las instituciones oficiales, hay serios errores, serias deficiencias, serios problemas también en el campo justamente de la gestión del talento humano. Ni qué decir de la importancia y relevancia del desarrollo sustentable y del desarrollo del derecho a la información, dos temas importantísimos, este último más reciente, más nuevo, de los temas que la socioformación ha estado abordando pues, con mucha oportunidad en años recientes. Ahora bien, todos estos temas, todas estas grandes áreas de la vida que la socioformación pretende investigar, pues como ya lo hemos estado recalcando, buscan la innovación y la mejora, la innovación del talento, de todos los procesos de gestión del talento humano. En todos los niveles necesitamos ser mejores personas, no nada más que sepamos hacer bien las cosas, sino que sepamos vivir mejor, sepamos realizar también procesos propios de autogestión, de autorregulación. Necesitamos saber convivir. En fin, todo esto que ya conocemos desde todas las propuestas educativas que se han dado desde finales del siglo pasado. Y por supuesto también nos interesa en todos los sentidos que haya mejoras notables en las condiciones de vida. Se trata de ser mejores personas, se trata de vivir mejor, se trata de seguir construyendo un planeta, una casa de todos que esté en mejores condiciones. Ahora, ¿de qué están hechos? ¿De qué están hechos todos estos grandes temas, estos grandes ejes o áreas de la vida humana? Pues están hechos fundamentalmente de aquellas cosas que hacen las personas para la formación, la educación en los niños, en los jóvenes, en las universidades. Todas las cosas que se realizan, todo lo que se crea a nivel curricular, contenidos, programas, las ideas, las estrategias de evaluación, los programas de salud, los programas de formación de personal y de recursos humanos para las instituciones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, todas estas áreas están hechas fundamentalmente de dos elementos: los procesos con los que se realizan las distintas tareas y las prácticas concretas, que son las realizaciones particulares, precisas, puntuales, que cada una de las personas o los grupos realizan. Si se trata de investigar desde la perspectiva socioformativa, de lo que buscamos en la investigación es valorar todos los procesos y prácticas, o algunos de los procesos y prácticas
con las que toman vida, con las que se llevan a cabo todas estas distintas áreas de la vida, los procesos de formación, salud, innovación. Es decir, que necesitamos recoger evidencias de esos procesos, evidencias de esas prácticas que nos permitan establecer juicios de valor para que de ahí puedan surgir iniciativas de innovación y de mejora. Si no se evalúa, no se mejora. Si no se buscan otras rutas para hacer las cosas, es imposible encontrar nuevos caminos. Entonces, investigar desde la socioformación, como propongo tomarlo, plantearlo en este momento, es que investigar es valorar evidencias sobre procesos y prácticas que suceden en las distintas áreas que nos interesan desde la socioformación, con vías a innovar y a mejorar procesos y a mejorar las condiciones. Vamos a retomar un poco este esquema para poder entrar a el núcleo que nos está ocupando, que es el diseño y validación de instrumentos. Como lo decíamos, el proceso de investigación parte de un problema porque busca una solución, generando un conocimiento, produciendo las respuestas que nos van a llevar a la mejora. Y eso supone todo este trabajo de procesamiento de datos muy importante, necesario, que como decíamos tiene que ser muy meticuloso, muy preciso. Específicamente y muy especialmente para estos dos procesos, que son localizar y registrar los datos que podemos encontrar tanto en la literatura como en el contexto. Desde la socioformación, para el estudio de la literatura, para los trabajos documentales, pues contamos con una estrategia, una herramienta muy buena, que es la cartografía conceptual. Pero nos vamos a concentrar en esta mañana sobre todo en algunos instrumentos que nos sirvan, nos sean útiles para recuperar datos del contexto. Sabemos que los instrumentos, para que puedan cumplir su función precisa de registrar, localizar, para después sistematizar datos, necesitan ser válidos y confiables. En este sentido, bueno, pues hay muchos ejemplos de otros campos distintos a la investigación, pero ¿qué quiere decir que un instrumento sea válido? Fundamentalmente, un instrumento es válido si sirve para medir lo que se debe medir, lo que se pretende medir. Si queremos medir el aire de las llantas de nuestro carro, pues vamos a usar un calibrador, no, de nada nos sirve un termómetro ni ningún otro instrumento, ¿no? Entonces un instrumento es válido cuando contiene aquellos componentes que nos van a permitir valorar los elementos, los objetos que nos interesa medir. Y específicamente en el campo de la investigación, un instrumento válido es aquel que nos va a permitir obtener datos que sean pertinentes y relevantes. Si hemos de hacer un cuestionario para obtener información sociodemográfica de algunos participantes en algún proyecto, pues necesitamos que los datos que se presentan, los ítems, contengan y soliciten datos relevantes. Esa es la edad, el sexo, el nivel de estudios, el nivel de ingresos. No nos interesan otros datos como pudiera ser la estatura. Bueno, si fuera para cuestiones de salud, por supuesto que sí. Para los índices de masa corporal necesitamos la estatura, para otros casos tal vez no. Es decir, necesitamos que el instrumento contenga aquellos elementos que nos permitan obtener los datos que realmente se necesitan para el objeto de estudio. Y por supuesto que el instrumento sea comprensible, sea de fácil uso. Si se trata de un instrumento para recabar datos de personas, de informantes, participantes, pues el instrumento debe ser perfectamente comprensible. El informante, el usuario debe estar en perfectas condiciones de dar la información que se requiere. Por otro lado,
un instrumento es confiable si no se ve afectado por algunas circunstancias exteriores o no relevantes del trabajo que se está haciendo. Es decir, si vamos a hacer algún instrumento en el que son importantes algunos datos temporales sobre acciones realizadas en determinadas fechas, por ejemplo, es importante que el instrumento tenga las referencias temporales exactas, las fechas, el mes, no inexactas o imprecisas, como pudiera ser qué hiciste el día de ayer, cuando lo que nos interesa es saber lo que realizó un fin de semana, por ejemplo. No sabemos si el instrumento será aplicado un lunes o algún otro día de la semana. En fin, que la construcción del instrumento esté considerando perfectamente que no haya alguna circunstancia que vaya a alterar o que vaya a restarle relevancia o utilizabilidad al dato. Por otro lado, es importante que un instrumento permita que los distintos evaluadores, las distintas personas que lo vayan a emplear para recabar, para analizar datos, que todos le puedan dar la misma interpretación, que no esté sujeto también a distintas interpretaciones, es decir, desde distintas ópticas. El marco teórico que sustente un instrumento debe ser perfectamente claro, debe estar perfectamente compartido, en fin. Básicamente estas son las condiciones que debe tener un instrumento y que pues en varias ocasiones ya lo hemos podido ver, constatar y reflexionar. Y trato de abordar ya en concreto algunas sugerencias precisas para construir instrumentos que tengan validez de contenido. Distintos autores hablan también de distintos tipos de validez. La validez de facie, que es, digamos, la validez más elemental. La validez de constructo, que supone que todos los elementos y todo el marco teórico que está subyacente al instrumento se encuentre presente en el instrumento. Y la validez de contenido, que yo creo que es muy elemental, es importante que se tengan algunas consideraciones muy importantes y muy básicas para poder construir un instrumento que cuente con validez. En los distintos procesos formativos del CIFE, esta parte es muy importante en las maestrías, en los doctorados. Por eso me permito compartir algunas sugerencias muy precisas y muy concretas. Para construir un instrumento con validez de contenido, pues es importante una primera etapa de redacción que supone, por una parte, revisar la literatura para conocer al fondo todo el estado del arte sobre el tema que se está trabajando, sobre el objeto de estudio, sobre el campo del conocimiento que se está manejando. Pero también es muy importante buscar, analizar los instrumentos recientes que hayan manejado en investigaciones afines. Es importantísimo saber de qué manera se colabora, de qué manera se complementa el conocimiento. Es muy importante también valorar qué es lo que se está haciendo y de qué manera se pueden hacer mejoras a lo que ya la ciencia está desarrollando. A partir de esto es importante determinar el constructo y las dimensiones, es decir, cuál es la variable, el elemento fundamental que se pretende evaluar y cuáles son los componentes, los distintos aspectos que se abarcan. Más adelante daré un ejemplo, ya creo que todos los participantes en el Congreso tienen alguna experiencia en este sentido. Yo me permitiré un poco más adelante compartir algunos ejemplos. Es importante hacer, a partir de toda esta revisión de la literatura, hacer una primera redacción, una versión, vamos a llamarle primera, que tiene que ser revisada por especialistas en la materia. En el caso de nosotros, la socioformación, ya que con frecuencia empleamos rúbricas, la importancia que tienen sobre todo en el campo de la evaluación para la mejora y la metacognición. Es importante que las rúbricas sean revisadas por especialistas a fin de garantizar que haya una correcta gradualidad, un muy fiel apego a la taxonomía socioformativa y desde luego que exista la coherencia y la congruencia que quiere un instrumento.
A partir de esa revisión de especialistas es importante elaborar una versión preliminar para poder dar los siguientes pasos. Uno de los métodos más recomendados por la literatura y por la investigación es la validación de un instrumento a través de juicio de expertos, es decir, a través de un grupo importante, un número relevante de personas que que sean conocedoras del tema que se está trabajando, pero también que tengan experiencia en investigación y experiencia en el diseño y evaluación de instrumentos de investigación. Este juicio de expertos supone que el investigador diseñe un instrumento específico para juicio de expertos. El instrumento del que hablamos antes es una versión preliminar. Si se trata de una rúbrica, pues se pone a hacer la rúbrica con sus respectivos indicadores y descriptores del nivel de desempeño. Para los jueces tenemos que preparar un instrumento especial, que por supuesto contenga los descriptores y los indicadores de la rúbrica, pero debe estar diseñada para que los expertos ofrezcan una valoración tanto cuantitativa como cualitativa. La valoración cuantitativa es importante que sea al menos en estas dos dimensiones: la pertinencia del ítem, que ese ítem esté claramente vinculado al objeto de estudio, que esté claramente representando al constructo que se está trabajando, y la redacción, es decir, que sea claro, que pueda ser entendible para los posibles usuarios. Es importante que los jueces conozcan con claridad quiénes van a ser los potenciales usuarios del instrumento. Por otro lado, a los jueces se les puede solicitar la valoración cualitativa, es decir, que ofrezcan algunas sugerencias para la mejora, tanto en cuanto a pertinencia como a redacción. Entonces, el investigador tiene que diseñar un instrumento muy apropiado, que sea práctico, que sea funcional, tanto para que los jueces puedan emitir su valoración, como para que pueda ser también procesado posteriormente por el mismo investigador. Desde luego, es importantísimo el paso de seleccionar a los expertos. No es fácil localizar a un grupo importante, 20, 25 personas que nos pudieran hacer el favor de valorar un instrumento, pero pues se puede hacer. Hay redes, hay algunas redes de investigadores disponibles en Internet que en ocasiones facilitan. Es importante la selección, no nada más la búsqueda, sino que asegurarse de que reúnen el perfil que se requiere, tener alguna investigación, tener algunos años de experiencia en el campo que estamos investigando, etc. Al investigador le corresponde entonces luego aplicar el instrumento, tabular las respuestas y hacer los análisis estadísticos que permitan valorar la concordancia, la coincidencia de las valoraciones de los distintos jueces. No me detengo yo aquí a la explicación de los análisis estadísticos como la B de Aiken, la W de Kendall, creo que son más bien para algún otro momento específico más de estudio y de divulgación como es el actual. A partir de todo este proceso del diseño, envío, resolución y análisis, se hacen las mejoras. Es muy importante este proceso. Debe ser muy detenido, muy cuidadoso. Por lo mismo, repito, es importante que el instrumento que se diseñe para los expertos esté muy bien pensado, muy bien cuidado, de tal manera que poco a poco se vayan dando pasos cualitativos en la construcción del instrumento. Una vez que tenemos estas mejoras después del juicio de experto, podemos decir que ya tenemos una versión que se acerca a la definitiva. Una versión que ya podemos considerar que es suficientemente válida, porque está apegada a lo que queremos medir, porque es entendible por los posibles usuarios. Es confiable, puesto que pues ya ha sido revisada de tal manera que no existan inconsistencias. Pero todavía es importante probar con algún grupo de personas de características y perfil similares a los que van a ser los destinatarios o los usuarios de nuestro instrumento. Para ello, diseñamos el instrumento con
la inclusión de algunos elementos que no estarán en el instrumento oficial, vamos a llamarle así. Es importante en la prueba piloto incluir, solicitarle al informante que registre aproximadamente el tiempo que le lleva, de tal manera que tengamos una referencia, no podemos hacer instrumentos demasiado largos. Y por otro lado, que también el participante en la prueba piloto nos dé su punto de vista con respecto a la pertinencia, la claridad con la que están redactados tanto los ítems como las instrucciones. Así que tanto se siente satisfecho si el instrumento le pareció interesante, bueno, relevante. Para esta prueba piloto, una vez que tenemos la versión específica para la prueba piloto, es importante seleccionar a los participantes, pues les repito, tampoco es fácil, no es fácil localizar un grupo relevante de 5, 40 participantes en la prueba piloto. Hay que aplicar el instrumento, revisar los ítems, hacer algunos trabajos, incluso se pudiera aprovechar para hacer alguna prueba de consistencia interna con el alfa de Cronbach. Y de esa prueba piloto hay que hacer las mejoras, revisando también y específicamente las aportaciones de los participantes en cuanto a la pertinencia, claridad, la redacción de las instrucciones. Pues con todo este proceso podemos decir que ya tenemos un instrumento suficientemente válido. Todavía haría falta valorar algunas otras de sus cualidades psicométricas en una aplicación masiva, en una aplicación más grande. Pero con estos pasos, si se llevan a cabo con cuidado, se llevan a cabo con seriedad, estaremos teniendo un instrumento que ya sea apto para ser aplicado en otros contextos. Ya para ir terminando, les presento algunos ejemplos. ¿Cómo diseñar un instrumento para juicio de expertos? Es importante que los expertos nos proporcionen algunos datos de su perfil, su experiencia, la experiencia que tienen en cuanto a publicaciones, en cuanto a la revisión y validación de instrumentos. Ese instrumento para jueces lo podemos hacer de manera impresa, electrónica, pero con los medios convencionales de Word o algún otro procesador de textos. Pero también contamos con la herramienta que se llama Google Formats, los distintos herramientas que nos ofrece Google Drive. También facilita porque nos regresa los datos ya sistematizados en una hoja de cálculo. Lo que sí es que es muy importante revisar que estén bien diseñados los ítems, que esté diseñado el espacio y previsto el espacio suficiente. Lo que le vamos a pedir a los jueces es que valoren dos dimensiones de los ítems que tenemos construidos, que estamos construyendo, como ya lo decíamos antes, que es la pertinencia y la redacción. Y lo más oportuno, lo más recomendable es que esas dos categorías o estas dos dimensiones las valoren en una escala de Likert de 4 niveles. Se da una descripción de los niveles para que no haya interpretaciones medianas. Lo que decíamos, un instrumento debe ser suficientemente confiable para no dar pie a distintas interpretaciones. Si el instrumento lo hacemos impreso y hacemos rúbrica, como lo hacemos la mayoría de los que estamos trabajando y estudiando, llevando adelante algún proceso formativo en el CIFE, una rúbrica pues tiene sus indicadores y tiene sus descriptores. Es muy oportuno que los jueces puedan valorar la pertinencia y redacción de cada uno de los ítems por separado, es decir, de cada uno de los descriptores, y que pudieran plasmar sus sugerencias de manera particular o bien de manera general. Esto no lo tenemos, es una limitante cuando usamos el formato de Google o el formulario de Google, puesto que lo recomendable es poner como datos, como instrucción, nuestros descriptores de la rúbrica, y solamente hacer el formulario con los ítems que van a ser respondidos por los jueces. Aquí quiero hacer notar que es distinto, ya lo había dicho antes, pero aquí lo recalco, es distinto el instrumento que construimos para nuestra investigación
que el instrumento que construimos para los jueces. Esta es la rúbrica que nosotros vamos a aplicar para obtener los datos de nuestra investigación. Aquí están los descriptores de la rúbrica. Aquí está el indicador. Mientras que en el instrumento para jueces, los descriptores deben estar aquí. En ocasiones me toca revisar y evaluar algunos instrumentos que los ítems de la rúbrica los tienen también como ítems del formulario. Es un poco incómodo para los jueces. Si únicamente se formula como ítem del formulario los ítems de valoración para los jueces, incluido el espacio para ofrecer alguna sugerencia. Este es un detalle práctico que recomiendo a quienes se encuentran en alguna etapa de construcción de instrumentos que lo tomen en cuenta. Ya concluyendo, en el CIFE y desde la información construimos rúbricas. Las rúbricas pues, son instrumentos muy efectivos. Yo en la experiencia que he tenido, tanto para la evaluación de los procesos de los estudiantes, y en este caso también para la investigación, pues he encontrado realmente un valor enorme, una pertinencia grande en las rúbricas. Ahora bien, es importante cuidar muchos elementos a la hora de construir una rúbrica. Tenemos una guía muy buena que el CIFE nos ofrece, que es los verbos para construir rúbricas desde la taxonomía socioformativa. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para que esos verbos sean empleados más en su sentido que en su letra. Esa taxonomía esa lista de verbos es una guía, no es privativa, no es limitativa. Uno de los problemas más importantes de las rúbricas es que pretende describir desempeños o algunos rasgos de las evidencias que son necesariamente complejos. Entonces, algo que a mí me ha sido de mucha utilidad es tratar de distinguir con claridad cuáles son los elementos que están subyacentes en los distintos descriptores. Entonces, en este caso, de una rúbrica que estoy realizando, en estos niveles, en estos descriptores, está presente por una parte el liderazgo, puesto que se trata de la gestión escolar del director. Entonces es un dato que está subyacente, un rasgo subyacente, una dimensión subyacente. Pero también está el carácter pedagógico y formativo de ese liderazgo y de las prácticas directivas. Por otro lado, también está el carácter colaborativo y, por último, el alcance de la vinculación. Este es un ítem sobre la vinculación de la escuela con el contexto. Estos dos componentes están presentes en todos los ítems, mientras que este es exclusivo del actual. Entonces, por ejemplo, si vemos el carácter pedagógico formativo, encontramos que se pretende hacer aquí una gradualidad. Hay que garantizar la gradualidad. Aquí, en el nivel bajo, se habla simplemente de participar en eventos, mientras que en el nivel alto se habla de potenciar el aprendizaje y contribuir a la mejora de las condiciones de vida. En cuanto al carácter colaborativo, que se pretende, del liderazgo colaborativo o del liderazgo distribuido, en el nivel bajo simplemente habla de la intención de vincular la escuela con otras organizaciones. En el nivel medio es un verbo que pues, establece una acción muy particular y personalista, mientras que en el nivel alto está muy clara la idea de colegialidad, de colaboración, de trabajo colaborativo. Genero junto con el equipo de trabajo, convenios de vinculación, etc. En cuanto al tercer elemento, que es el alcance de la vinculación, el nivel bajo habla simplemente de participar con otras organizaciones. En el nivel medio habla de colaborar para que haya aprendizajes de parte de los alumnos, mientras que en el nivel muy alto ya no se habla nada más de participar ni de colaborar, sino de generar estrategias que potencien el aprendizaje a través de proyectos formativos encaminados a la resolución del problema para contribuir a la mejora de las condiciones de vida. Entonces, las rúbricas son instrumentos difíciles de construir porque necesariamente son complejos, pero gracias al trabajo colaborativo que se puede hacer a lo largo de todo el proceso de validación, se pueden obtener resultados muy valiosos. Concluyo
Entonces queda claro que nuestra propuesta es que si estamos haciendo investigación es importante hacer todo lo necesario porque los instrumentos que construyamos para obtener los datos del contexto sean válidos y confiables. Como lo decía hace un momento, esto va a ser posible si se lleva un proceso muy cuidado, muy detenido y sobre todo se busca la colaboración, y es una colaboración amplia. Los jueces, nuestros mismos compañeros, de los equipos de investigación, personas ajenas a nuestros proyectos, pero que están involucrados también en la misma línea de nuestros trabajos, en la educación, en el desarrollo sustentable, en la evaluación, etc. Y pues la conclusión a lo que quiero llegar con esta propuesta es que pues entendamos que investigar en la socioformación no es simplemente investigar con finalidades puramente intelectuales, sino que se trata de incidir de una manera eficaz en la innovación de los procesos de la gestión del talento humano e incidir también en la mejora de las condiciones de vida. Pues espero que les haya sido de utilidad estas cuantas ideas que les he compartido. Y tenemos aquí algunas referencias que les pueden ser de utilidad. Creo que todavía tenemos tiempo para si hay algunas preguntas. Ya tengo aquí algunas preguntas en el módulo. Dice la maestra María del Carmen Cisneros. Buen día, maestro. Un gusto que nos comparta su experiencia. A mí también me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes, con algunos de los compañeros con quienes he encontrado en los distintos programas de maestría. ¿Cómo puedo obtener los programas de análisis estadísticos? Hay instrumentos, hay herramientas que son de uso, que son de paga, como el SPSS, pero hay algunos otros alternativos. Pues quienes nos vamos a dedicar a la investigación, pues, tal vez valga la pena hacernos ya de alguna herramienta de estas. También es bueno saber que Excel tiene algunos complementos que permiten también hacer análisis estadísticos con bastante precisión y bastante confiabilidad. El maestro Juan Martín Ceballos pregunta ¿cuál es el tiempo pertinente para la resolución de un instrumento de evaluación y por qué es importante? No creo que se pueda hablar de una cantidad de tiempo específica o estándar. Yo creo que hay que verlo dependiendo también de los usuarios. Si se trata de niños y jóvenes, no es pertinente hacerles que se ocupe mucho tiempo. Está claro que el instrumento debe ser completo, debe tener tantos reactivos como se necesiten para abarcar todos los campos que se requieren, todas las variables que se requieren. Pero sí es importante medir y checar que no vaya a ser excesivamente cansado. Creo que a eso responde su importancia. Debe ser completo, pero a la vez amigable, que no resulte tedioso. Sabemos que después de un tiempo puede haber algunos elementos que distraigan o que alteren los resultados, el interés, la atención, la concentración. En ese sentido, pues vale la pena cuidarlo y valorarlo junto con los asesores, calculando cuáles son los niveles de atención de sus posibles usuarios. Irán Matus Toledo pregunta, dice, buen día maestro, muy buenos días. Es de gran utilidad para los que están en este proceso. Pregunta, a partir de su experiencia, ¿cuántos niveles de desempeño recomienda para las rúbricas socioformativas? ¿4 o 5? También depende. El nivel preformal supone pues, prácticamente niveles insuficientes de desempeño. Si se trata tal vez de evaluar algún desempeño de algo que es muy nuevo, muy novedoso, que se pretende saber qué tanto fue adquirido, fue asumido por los participantes en el proyecto, en la evaluación,
tal vez convenga incluir el nivel preformal. Cuando damos por hecho que ya hay una cierta competencia, no se necesita incluir el nivel preformal. Los ejemplos que yo he presentado son para directivos, para evaluar las competencias directivas, que se supone que pues ya hay una base mínima, ¿no? Lo mismo, yo creo que 4 o 5, la decisión de 4 o 5 niveles dependerá específicamente del constructo que se quiere evaluar y de los usuarios a quienes se va a aplicar el instrumento. Emily Concepción, le ha encantado. Muchas gracias, maestra. Espero que les sea de utilidad. Ana María Hernández López pregunta, me felicita por la presentación, le agradezco. ¿Cuántos expertos conviene consultar? Pues algunos de la literatura, algunos de los artículos de los especialistas en este tema de juicio de expertos recomiendan que sean entre 20, 25, 30, que sería lo conveniente. Sí es importante señalar, yo hablé de expertos y especialistas. Especialistas podrá ser un grupo muy reducido, quienes están cercanos a uno y muy empapados en el tema. Y expertos son los que van a realizar un juicio a través del instrumento que conviene diseñar. Repito, en torno a los 20 sería el número ideal. El maestro Martín Gerardo dice, la prueba piloto se aplica el cuestionario referido a evaluar las preguntas o contestarlas por parte de los participantes. Las dos cosas. En la prueba piloto a los participantes se les pide que contesten el instrumento, que contesten las preguntas, los ítems que hemos preparado, pero también que las evalúen, pero de manera general. En la prueba piloto, a los participantes se les pide de forma general, al final del instrumento, que den su apreciación con respecto a la claridad de la redacción de los ítems y respecto a la redacción de las instrucciones. Es importante que sean dos, se separe la redacción de las preguntas o de los ítems y la redacción de las instrucciones. Y además, en esta evaluación de los participantes, es muy pertinente preguntar en general si le ha parecido satisfactorio, pertinente, interesante el instrumento que han respondido. Asael Nawat nos pregunta, bueno, gracias, qué bueno que ha encontrado en esta exposición alguna utilidad para su experiencia en la educación secundaria. El maestro Abraham Hernández Nicolás, me saluda desde Oaxaca, pues también le envío saludos. Yo estoy aquí en el Istmo, con calores muy intensos, creo que allá en Oaxaca también. Aquí ya tuve que prender el ventilador porque las cosas están que arden. Alcides Ramos pregunta si hay límites en cuanto a la extensión del instrumento. Lo habíamos mencionado un poco antes. Yo creo que la extensión la va a determinar el objeto de estudio y los usuarios, y por supuesto también el tiempo de que se dispone. Severo Ignacio Cárdenas pregunta sobre la dirección de Google para construir instrumentos de investigación. Maestro Severo, es cuestión de entrar a Google Drive. Usted tiene una cuenta en Gmail, pueden disponer de este espacio, esta aplicación, esta utilidad que se llama Google Drive. Y ahí en Google Drive usted puede crear todo tipo de documentos, hojas de cálculo, ¿cómo se llama? Textos. Y una de esas aplicaciones es justamente la que se llama Google Formats. Y ahí mismo en Google Drive puede abrir Google Formats. Y el uso es bastante amigable, hay que estudiarlo un poco, hay que hacer varias pruebas, se aprende por prueba y error, pero ahí está disponible para cualquier persona que tenga cuenta en Gmail. Nos pregunta un usuario sin nombre si podría compartirnos cómo ha sido útil el manual de Mindfulness referido a su bibliografía. Lo que yo revisé del instrumento es sobre todo los criterios con los que fueron construidas, es decir, con los que fue validada la confiabilidad y la validez de constructo. No tengo conocimiento más a fondo del test.
Osvaldo Pacheco nos felicita, muchas gracias. Para el juicio de expertos, ¿cuál es el método estadístico más confiable? Pues los que yo he manejado es W. de Kendall, B. de Aiken, que son los que nos permiten valorar el grado de concordancia, qué tanto coinciden los jueces en la valoración, qué es lo que interesa. Nos interesa ver si existe bastante afinidad. Recordemos que uno de las condiciones de los instrumentos es la confiabilidad, es decir, que pueda ser interpretado de manera igual por los distintos aplicadores. En este caso, con los expertos lo que estamos haciendo es ver qué tanto coinciden en la pertinencia, y en la B de Aiken nos permite valorar, mediante una fórmula, nos permite valorar esos niveles de coincidencia, y si los ítems coinciden en su mayoría, si tiene valores por encima cercanos al 1, a la unidad, al 100%, podemos considerar que son válidos, podemos emplear. Si existe alguna divergencia en alguno de los ítems, pues conviene o eliminarlo o reformularlo para que responda mejor. La respuesta sería B de Aiken, W de Kendall. Jesús Flores Becerra nos pregunta, en cuanto a la validación de jueces, la problemática que me he encontrado en la validación del instrumento revisado ha sido encontrar jueces para dicha validación. Totalmente de acuerdo, esa es una tarea bastante complicada. Yo, en una de las experiencias que he tenido, tuve que recurrir a una red de investigadores que se llama Redial. Tiene una lista, es una lista de distribución de algunas revistas, y a partir de ahí pude hacer una convocatoria y recibí bastantes ofertas. Creo que ya les podremos después compartir este recurso para localizar a evaluadores. Agradezco al maestro Martín, yo también le agradezco su atención. Agradezco también las felicitaciones de Lina. Me da gusto, ojalá que les haya sido de utilidad. Pregunta el maestro Rubén López Vázquez. ¿Un directivo de primaria puede ser juez en el primer momento? En su mayoría no cuentan con investigaciones. Es verdad, lo ideal sería que tengan experiencia en la validación, en la validación de instrumentos, porque pues es importante, se necesita ese criterio para saber si un ítem es relevante o no. Pero también pudiéramos aprovechar alguna experiencia, digamos, alguien que tiene experiencia en el campo, por ejemplo, en la educación, al diseñar instrumentos de evaluación para sus clases, probablemente también tenga algunos elementos para saber si un ítem es pertinente, es claro o es confuso. Es cuestión de también aplicar un poco un criterio con amplitud. Lo que sí tenemos que estar seguros es de que el juez nos va a dar una aportación que sea válida, que sea relevante y bien fundamentada. Cecilia González pregunta, ¿qué procede cuando es un área muy específica y difícil que haya expertos en validación y expertos en el tema? Pues recurrir a los expertos en validación y probablemente ofrecer a los jueces alguna información complementaria sobre el tema. Creo que es la vía. De hecho, cuando hacemos validar rúbricas socioformativas, hay muchos de los jueces que no conocen muy bien la socioformación, entonces hay que darles algunas pistas de cómo se entienden los distintos niveles. El maestro Juan Martín felicita, muchísimas gracias. Ya diseñó su instrumento, pues ojalá que sea pertinente y que tenga mucho éxito en el proceso de validación. La maestra Naida Azucena Hernández saluda y pregunta si los instrumentos de evaluación nos permiten conocer las debilidades de los instrumentos, ¿cómo convertir en fortalezas esas debilidades identificadas? Bueno, el instrumento nos lleva únicamente hasta el punto de identificar las debilidades y los retos. El llevar, ya está fuera del alcance de un instrumento el revertir o el llevar a la mejora, no la investigación. El proceso de investigación, por supuesto, nos tiene que llevar a después generar algunos programas, algunas acciones de intervención para poder
pues, generar los cambios que se pretenden. Ahora nos dice: excelente información, será de gran ayuda, me da gusto, maestro. Estoy haciendo las mejoras a las observaciones hechas por los expertos para aplicar la prueba piloto. Excelente, pues esperamos que pueda obtener mucho beneficio del juicio de expertos. También nos dice: admiro de su ponencia el hecho de que indica que no debemos quedarnos en el proceso, sino buscar su aplicación. Es algo de lo que a veces adolece la academia, aprovechar los hallazgos en las investigaciones. Muy cierto, pero también lo contrario. Muchas veces actuamos sin pleno conocimiento de causa, obviamos la investigación y creemos que ya tenemos la respuesta a los problemas. Creo que es importante hay un equilibrio entre la investigación que desempeña en acciones de mejora y las acciones de mejora que estén bien fundamentadas en una investigación seria. Claudia Dorado nos felicita, muchísimas gracias, maestra. Perfecto, el maestro Irán. Estamos aquí cerca en el Espinal, ojalá que nos veamos pronto. Un saludo. La maestra Sara también agradece las recomendaciones, le mando un saludo. Pregunto también que si la VDI que no resultó de acuerdo a lo esperado, ¿qué se recomienda? Reformular los ítems. Hay que trabajar sobre la reformulación, seguir revisando cómo están diseñados y probablemente intentar un nuevo juicio de expertos. La maestra María Guadalupe nos pide que pongamos de nuevo la diapositiva de las conclusiones. Ahí está. Doctor, maestro, ¿Sí? maestro, Sí. disculpe, ya vamos cerrando. Felicitamos al maestro Sergio Saúl Herrera por la conferencia especial Diseño y Validación de Instrumentos de Investigación con Enfoque Socioformativo. Ha sido un placer tenerle como conferencista invitado en este congreso. La contribución más relevante de la conferencia es el establecimiento de los lineamientos para elaborar instrumentos de investigación desde la socioformación. Esperamos que los participantes hayan podido reflexionar a partir de las contribuciones del maestro Sergio Raúl Herrera. Muchas gracias por su participación, maestro. Muchísimas gracias, Mauri. Pues vamos a continuar.